Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Amós capítulo 5. Exhortaciones al arrepentimiento. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial queremos acercarnos a ti para alabar y glorificar tu santo nombre y pedir tu bendición en el estudio de tu palabra para que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía, y podamos tener la sabiduría necesaria para poder sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del profeta Amós era impopular en ese momento. Israel parecía seguro, había prosperidad y se disfrutaba de una aparente paz con las naciones vecinas. Así que escuchar a un profeta que pronuncia juicio contra Israel parece ilógico. Él está pronosticando desastre. Eso sonaba ridículo y fuera de contexto. Pero el juicio de Dios era inminente. La caída de Israel sería notoria. Pero Dios envía un mensaje de esperanza. Si el pueblo de Israel estuviese dispuesto a arrepentirse, si se volviera a Dios de corazón, el mal que se les avecinaba no vendría. Este capítulo 5 de Amós es el tercero de los mensajes de Dios a través del profeta al pueblo de Israel. La nota más importante la vemos en el versículo 4 donde dice: «Buscadme y viviréis». Aquí Dios ofrece arreglar todo sin recurrir a la justicia, pero eso dependerá de la respuesta del pueblo. Por eso termina el capítulo describiendo lo que vendrá a Israel por su necedad y terquedad. El capítulo comienza con los versículos 1 al 3 con una lamentación por la caída de Israel. Leamos el versículo 1. Oíd esta palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros, casa de Israel. El profeta había pronunciado ayes para los israelitas rebeldes, pero ahora cambia su tono y se transforma en un espectador que se lamenta al contemplar los castigos que se cumplen ante sus ojos. Aquí se demuestra una vez más la misericordia de Dios, que no solo muestra los pecados para que su pueblo se arrepienta, sino que además sufre cuando tiene que castigarlos. Como cuando Jesús iba llegando a Jerusalén y lloró sobre la ciudad. Leamos el Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad santa, al verla, lloró sobre ella diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán a ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Aquí Jesús llora por el amor que manifiesta a su pueblo, pero también debido a su rebeldía, a que ese dolor pudo evitarse si solo el pueblo reconociese su falta y se arrepintiera. Pero el dolor más grande es cuando esta nación del norte caiga, no podrá levantarse nunca más. Nunca más será una nación. Volvamos a Amós capítulo 5, el verso 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Se usa el término virgen aplicado a Israel a pesar de su infidelidad a Dios, quizás porque había sido cuidado tiernamente por el Señor y protegido por Él de sus enemigos. Pero ahora, debido a su inicua necedad, ha de ser entregada a la idolatría y quedó a merced de su inevitable ruina. Y entonces nunca más vendrá a ser otra ciudad. Será tanto el desastre que solo quedaría 1/10 de los habitantes de esta ciudad. Versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000
volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Así ocurrirá en todas las ciudades grandes y pequeñas de Israel. La codicia de Israel resultaría en pérdida y no en ganancia. Entonces viene el llamamiento de Dios al arrepentimiento, que es el tema de los versículos 4 al 15, cuya nota tónica es: buscad y viviréis. Dios les ofrece una salida, les abre una puerta de esperanza, les dice que hay una manera de evitar todo ese desastre y toda esa ruina. Es dar vuelta y buscar al Señor de corazón. Dios está ofreciendo generosamente el perdón de todo el pecado pasado, si solo regresaran a Él. Este es el ofrecimiento más importante que el Señor hace al pecador. Recordemos las palabras de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículos 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no desea la destrucción, ni que las personas se pierdan, por eso ofrece perdón. Este es el centro del tercer mensaje de Amós. Si ellos buscan al Señor, se evitaría todo el castigo. De otra manera, este sería inevitable. En primer lugar, el Señor los invita a buscarle a Él, no a los dioses falsos. Leamos los versículos 4 y 5 de Amós capítulo 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Dios hace un último ofrecimiento de liberación. Dios perdonaría generosamente si solo se volvieran a Él. Entonces se evitaría el desastre y ellos vivirían. Esta es una promesa para los que buscan al Señor de todo corazón. Betel ya no era la casa de Dios, sino el lugar donde se rendiría culto al becerro de oro, y por eso Betel será desechada. Si han de buscar solución a su problema, no está en esas ciudades. La solución está en buscar al Señor. Dejen de confiar en los dioses falsos, porque ellos no harán nada por ustedes. Busquen al Señor y vivirán. Es el mensaje del profeta. En los versículos 6 y 7 seguimos leyendo: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Ay de los que convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia. La invitación se extiende bondadosamente con una promesa a los pecadores que desean venir a Dios para evitar caer en pecados mayores. Dios se compara con un fuego consumidor cuando castiga al pecado. Dios desea que todos los hombres se salven, pero cualquiera que decida seguir sus propios malos caminos no puede escapar del justo juicio divino. La vida no está en confiar en Betel, no en la casa de José, ya que su hijo Efraín es dado a los ídolos. Estos hombres han hecho la justicia en la más amarga injusticia. Que el Señor lo llame a buscar el verdadero camino de la vida es un llamado de amor, una vía de escape. Lo tercero es un llamado a buscar al Creador y Supremo Gobernante del universo. Leamos los versículos 8 y 9. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Él trae la ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la fortaleza. Dios puso en orden el universo. Él creó las galaxias. Él tiene poder para convertir el día en noche y hace que el agua se evapore y caiga sobre la tierra en forma de lluvia. Elena de White describe el poder creador de Dios de la siguiente manera: en la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todas las cosas, materiales o espirituales, surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca.
Libro Ministerio de Curación, página 322. Este Dios que tiene poder, entonces nos recuerda el versículo 9 que Él puede reducir a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Todo está ante su vista y juzga con justicia. Nadie puede hacerle frente, pues nadie puede enfrentar su gran poder. En cuarto lugar, hace una radiografía de la situación de Israel que se describe en los versículos 10 al 13. La puerta de las ciudades antiguas era el lugar donde los ancianos respetados defendían pleitos y definían las cosas que cada uno debía hacer y se hacían las transacciones comerciales. Una de las manifestaciones destacadas del endurecimiento de la apostasía de los israelitas era su desprecio por la verdad y la justicia. Pero este pueblo había rebajado la justicia. Sus jueces por cohecho, por soborno, habían perjudicado al pobre y habían favorecido a los impíos. Estos eran tiempos malos. Elena de White describe este periodo y lo asemeja a los días de Noé. Al comentar: la iniquidad de Israel durante el último medio siglo antes de la cautividad asiria fue como los días de Noé y como toda otra época cuando los hombres rechazaron a Dios y se entregaron por completo al mal hacer. La exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, la adoración de las criaturas en vez del Creador, resultaron siempre en los males más groseros. Asimismo, cuando el pueblo de Israel en su culto de Baal y Astarte rindió supremo homenaje a las fuerzas de la naturaleza, se separó de todo lo que es elevador y ennoblecedor y cayó fácilmente presa de la tentación. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano. Libro Profetas y Reyes, página 211. El pueblo había perdido todo sentido del bien. Por eso, ahora iba por el camino de la perdición. En quinto lugar, de ahí el llamado al Señor de buscarle y hacer el bien. Leamos los versículos 14 y 15. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, y así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decid: aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. El profeta Amós les amonesta a la manera en que ellos se esforzaban por buscar hacer el mal, pues debían colocar el mismo empeño para hacer el bien. Es mejor amar el bien. Además les recordó que no podían buscar lo bueno sin antes apartarse de lo malo. Debían recordar que habían escogido tiempo atrás servir definitivamente a Dios y rechazar a Baal, pero debido a su idolatría servían a Jehová solo en forma nominal. Por esto los profetas se esforzaban en fomentar un culto sincero de corazón. Dios les pide que aborrezcan el mal, que amen el bien, que vuelvan a practicar la justicia y de esta manera volver a ser justos en sus decisiones, y el resultado será: quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Es decir, de esta manera el Señor se arrepentirá del mal que vendría a Israel. Al referirse a José, les recordaría a su antepasado que recibió la bendición de Jacob y por cuya causa se conservaría un remanente fiel. Pero ahora advierte: para cuando llegue el día de Jehová, no podrán reclamarle nada al Señor, porque les había advertido con tiempo. Leamos los versículos 16 y 17. Por tanto, esto ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. La iniquidad de Israel era incorregible, por lo tanto era inevitable el castigo divino. Este pueblo que no quiere arrepentirse solo experimentará el llanto, el dolor, porque Jehová de los ejércitos pasará y ya será demasiado tarde. Ya el tiempo de buscar al Señor habrá pasado. Ahora es el castigo divino
por su pecado. Entonces describe lo que pasará al pueblo impío en el día del Señor. Es el tema de los versículos 18 al 20. Al parecer este pueblo esperaba que el Señor aceptara sus ofrendas hipócritas y que más bien vendría era a traer prosperidad. Había una falsa seguridad. Entonces Amós les explica lo que significa el día del Señor. Será un día de tinieblas y de angustia del que no pueden escapar. Leamos el versículo 19. Será como el que huye del león y se encuentra con el oso, o como el que entra en casa, apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. Este día del Señor, los hijos de Israel no encontrarán refugio y su ruina es total. Todo porque no quieren reconocer al Señor y no desean adorarle ni obedecerle. Entonces el Señor hace una reprensión a la cantidad de ofrendas y sacrificios que no van acompañados de verdadero arrepentimiento. Es el tema de los versículos 21 al 27. Dios no puede aceptar tales ofrendas, ya que el obedecer es mejor que los sacrificios. Leamos el versículo 21. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. La fidelidad a las normas y a las formas externas de la religión no ganará el favor divino en el tiempo del juicio. El orden y la belleza de las formas externas del culto no tienen valor si no van acompañados de verdaderos frutos del arrepentimiento. Leamos los versículos 22 y 23. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Al parecer estos versículos indican que los israelitas, a pesar de su idolatría, todavía observaban algunas de las formas rituales de la ley mosaica. El culto superficial y desprovisto de sinceridad de los israelitas hacía que sus salmos e himnos solo fueran ofensivos y cansadores a los oídos de Dios. Entonces, Dios no quiere cantos hipócritas ni ofrendas sin sentido, ya que ellos seguían ofreciendo a los dioses de Moloc y a otros dioses. Es decir, no hay deseo de abandonar el pecado. No había una verdadera profesión de fe en el Señor. Leamos los versículos 25 al 27. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Este pueblo ofrecen sacrificios a los ídolos y le ofrecen a Dios porque quizás pensaban, con eso mantenemos contento a Dios para que no nos castigue. Pero el Señor no acepta ese tipo de adoración y por el contrario el castigo que vendrá sobre ellos será la destrucción total. Aquí se revela el motivo fundamental de los apóstatas, la satisfacción del yo. En último análisis de toda idolatría es el egocentrismo. Entonces, inevitablemente el castigo viene y los hijos de esta nación rebelde serán llevados más allá de Damasco, es decir, la capital del reino de Asirio. Serán llevados cautivos a tierras muy distantes. Apreciados amigos y hermanos, Dios dirige llamados claros a los seres humanos para que puedan venir y recibir la gracia salvadora ofrecida por el Señor. Pero a veces los hombres, lamentablemente, vienen a Dios a ofrecer cosas, incluso a hacer penitencias, a pagar promesas, pero no hay un cambio real en sus vidas. No hay un sincero deseo de reconciliación con Dios, sino que creen que cumplir ciertas ceremonias le garantizan la vida. Pero Dios no puede aceptar ese tipo de adoración. El Señor espera que cada uno, de corazón, se rinda a los pies del Salvador, que se arrepientan de corazón, que le obedezcan por amor, porque el amar a Dios y obedecerle es el mejor sacrificio que podemos rendir al Señor. Hoy es día de hacer este tipo de sacrificios, de entregarle al Señor todo lo que soy. El Señor te acepta y te salva.
Que el Señor te bendiga hoy. Es mi oración por ti. Amén.